Muy buenas noches, bienvenidos al programa Classics de 13 Televisión para ver hoy una película, bueno, no sé cómo definirla, con la muerte en los talones. El título original era North by Northwest, de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, que acaba de perder el tener el honor de que una película suya, Vértigo, ha sido durante 10 años la mejor película de la historia del cine, considerada por los críticos que votan cada 10 años en la revista Sight and Sound. Esta vez la película ha sido desbancada al número 2 por la película de Chantal Akerman, que se llama Jean Bielman, barrio, sí, dice Cuey, pero barrio del comercio, 1080 Bruselas. Esta película, que prácticamente es desconocida, se sabía que existía, es del 75, pero que ha producido pues un terremoto en las listas porque la última vez que se votó estaba en el puesto 40 y tantos y tenía como 30 votos, y la película de Hitchcock 191, que no lo sé, en cuanto leamos la revista lo vamos a comprobar. Vértigo es la película, como decía, mejor considerada para la crítica, pero cualquiera de Hitchcock podría haber sido elegida. Esta película podía ser también la mejor película de la historia del cine. Por hablar de las de color, Los pájaros, con aquellas escenas tan bonitas, con esas grúas que sube cuando van con las copas de champán los protagonistas, pero en blanco y negro yo creo que también Encadenados podía ser elegida, Rebeca, Los pájaros, no sé. Hitchcock creo que ha pasado de ser un cineasta a ser un artista, un creador, uno de los más grandes creadores del siglo XX. Y tengo que confesar que esta película, que la vi por primera vez en el cine Carlos III, cuando yo estudiaba preuniversitario en el Instituto Cervantes, me gustó muchísimo, muchísimo, pero desde entonces la he visto muchísimas veces llegar a casa y la están poniendo por la tele y no puedo dejar de verla. En cualquier circunstancia. Si tengo que cenar, voy cenando mientras la veo. Yo creo que eso también es una buena definición para un clásico. No puedes apartar la vista de la película. La he visto en otras ocasiones de principio a final. Está probablemente uno de los mejores trabajos de interpretación de la historia del cine en Cary Grant. Nunca se le valoró, por supuesto, ni en esta ni en ninguna otra, pero esa manera de moverse es el cine, es la pureza del cine. Ella está estupenda, es otra rubia de Hitchcock, increíble. Yo creo que nunca ha estado más atractiva. Eva Maria Saint, uno de los mejores malos que ha habido nunca es James Mason, de los mejores. Ya en El prisionero de Zenda era un malo grandioso. Pero luego todo lo que la rodea la película, el mundo de las casas. Hay varias casas. La última es un homenaje a Frank Lloyd Wright con La casa de la cascada, pero es el vestuario, es el peinado de las mujeres, las escenas en el compartimento del tren. Bueno, no sé, es más que una película. Cuando empieza, ya lo verán ustedes, con los títulos de crédito y la música de Bernard Herrmann, no sabes si vas a ver algo de arquitectura, si vas a ver una película que está empezando. Es algo increíble. Y creo que es justo que digamos esto de Hitchcock, porque de ser el maestro del suspense, como se le conocía en los años 50 y 60, ha pasado a ser uno de los mayores creadores de la cultura del siglo XX. Señor Torredulce, don Eduardo, supongo que tú no has visto la película de Chantal Akerman, o sí, me dijiste un día que la viste en la Filmoteca. En la Filmoteca francesa hace mucho tiempo, y con todo el respeto a los ilustrísimos críticos que habéis votado. No, yo he votado en apartado de directores. Bueno, los críticos, los votantes de Sight and Sound, a mí me pareció una película muy pesada, porque voy a decir lo contrario. Mi sorpresa ha sido absoluta. Yo no he seguido las votaciones de Sight and Sound, pero antes de empezar el programa te he preguntado si en la anterior votación la película de la señora Akerman estaba presente, y ya lo acabas de explicar a los espectadores. Para mí una muy completa sorpresa que una película que no ha estado prácticamente, que tiene 30 y tantos votos, en 10 años, no sé cuántas veces la habrán visto, si es que se han caído del guindo los críticos al respecto, ¿no? Pero para mí una sorpresa. Pero bueno, hay que aceptarlo, porque no deja de ser una votación de como las que pudiéramos hacer nosotros, o la... Bueno, ahora que has dicho cualquier eso, otra votación, ¿no? Ahora que has dicho eso, ha salido también la votación del programa Cowboys de Medianoche con la editorial Notorios, etcétera, que pueden comprar el libro, el folleto, el catálogo. Ha salido El Padrino, mejor película,
y creo que tú has escrito un texto sobre el director, ¿no? Sobre John Ford, ¿no? Sí, sí. Que ha salido John Ford mejor director. En la lista de Sight and Sound, una sola película de Ford, parece que les ha dado vergüenza no votar a los No, es un cambio. Centauros del Desierto, ninguna de Hawks, Hitchcock sí creo que está bastante bien representado, Wilder también, Billy Wilder también, Fellini creo que una película nada más de Federico Fellini. Bueno, y muy atrás Fritz Lang. Yo discrepo, que no me enfado, es una decisión claro. de un grupo de gente que elige conforme con sus criterios y hay que respetarlos. ¿No? Yo no tengo esos, pero yo creo que si tienes un poco una idea en Cinemascope de lo que es la historia del cine, pues tienes que ponderar muchos elementos y no resulta nada fácil hacer una lista, ¿no? Pero bueno, excluir algunas piedras miliares de lo que es la historia del cine llama poderosamente la atención, ¿no? Y luego, sobre todo, la preponderancia, además, a lo mejor el que suscribe y algunos de los que estamos aquí tiraríamos una lista, como te dijeron a ti cuando presentaste la tuya y has comentado, muy canónica. A mí me dijeron muy canónica. Muy clásica, por decirlo estaba Lubitsch. De alguna manera. Pero claro, es que te dicen tus 15 películas favoritas y tú tiendes a las películas que te son más próximas, sea del tiempo que sean al respecto. Y creo que, por lo tanto, para gustos pintan colores, hay que respetarlo, lo discrepo, pero sí que causa una absoluta sorpresa, ¿no? Y bueno, pues hablar de Con la muerte en los talones es hablar para mí de una película que incluyo siempre, absolutamente siempre, entre mis películas favoritas, siempre. Yo creo que es una película, desde mi punto de vista, perfecta y no me apeo de la descripción al respecto. Probablemente con La ventana indiscreta son dos de las películas más perfectas de la historia del cine en todos los conceptos. Y muy próximas a Encadenados, tú la has citado, y Vértigo, que sin ser, entre comillas, no tan perfectas, sino quizás mucho más personales en cuanto a determinados aspectos, para mí son las 4 grandes películas y me obligan a elegir de una filmografía absolutamente grandiosa. Yo creo que esta película tú la has definido muy bien desde los títulos de Saul Bass. Yo creo que uno de los grandes influencias de Hitchcock, que no se habla suficientemente, es Fritz Lang. Esta es una película arquitectónica, ya que tenemos aquí a un arquitecto entre los contertulios de esta noche, en la que las líneas verticales, las líneas horizontales, como sugieren los títulos de crédito de Saul Bass, están ahí presentes, en el que el dominio de Hitchcock de la imagen en scope, que es muy difícil, es fantástica, y luego están todos sus temas. Ese es un thriller mezclado con comedia, para ahí la aparición de Cary Grant es absolutamente decisiva, desde mi punto de vista. Tiene la intriga de un viaje que, como decía Walter Benjamin, cualquier narración implica un viaje, y un viaje que produce consecuencias morales. Está el inocente atrapado en una maquinaria realmente monstruosa, con una idea genial, que es que la falsa apariencia, es decir, que hay un personaje que es el MacGuffin de alguna forma de la película, que es Kaplan, y con un maravilloso retrato de mujer que me gustaría destacar, que en Hitchcock las mujeres son mujeres víctimas, seductoras, muy guapas, pero también víctimas de la enorme conspiración que los estados o los hombres realizan alrededor de ellas. Una película sencillamente maravillosa, construida de forma matemática, rodada ejemplarmente, y en el que simplemente con la secuencia famosa del avión revela la verdad que decía Andrew Sarris, el gran crítico norteamericano, que Hitchcock era una mezcla perfecta entre los movimientos de cámara de Murnau y el montaje de Eisenstein, dos de sus grandes influencias. Pero detrás lo que hay es un director, como dirían los viejos amigos de los talleres de cinema, con un mundo absolutamente propio. A Peter Bogdanovich le dijo en el año 63: a mí lo que me gusta es la abstracción, y dentro de la abstracción la fantasía, que no me pidan realismo, pero es que estamos en el cine. Yo creo que esa definición que tú dices, como dices, la verdad sincera, no una mentira sincera, creo que dices una cosa parecida. Yo creo que esa definición es así. Y si hay alguien capaz de contar una película solo con imágenes y emocionar al espectador, ese se llama Alfred Hitchcock. Muy bien. Pedro García Cuartango, cuéntame tu experiencia de volver a ver esta película. La verdad es que coincido mucho. La vamos a volver a ver cuando se con Eduardo. En las notas que yo tengo, las 2 primeras palabras dice obra perfecta.
Es decir, que es el comienzo de la intervención de Eduardo. Es una película perfecta por la trama, por el ritmo, por los actores, por la música, por la puesta en escena, y reúne todos los elementos del cine de Hitchcock. Aquí está todo condensado en esta película. Lo que nos cuenta es la historia de un hombre normal atrapado en una situación extraordinaria. El protagonista, el papel que encarna Cary Grant, es un publicista que es confundido con un espía, o sea, y no voy a adelantar más. A partir de ahí hay una trama con un ritmo prodigioso que realmente te atrapa desde la primera imagen hasta la última. Y es que no puedes dejar de verla, como dices tú. O sea, y además es una película que, aunque es larga, yo creo que dura en torno a 2 horas, es sumamente entretenida. Y nada es lo que parece en esta película. O sea, es una especie de caja de engaños, donde también hay un juego de seducción entre Cary Grant y su antagonista, Eva Marie Saint, que está espléndida en esta película. Y en definitiva es una obra maestra, es decir, nuevamente, porque en este programa yo casi siempre que digo vuelvo a decir que es una obra maestra, claro. Pero es que es verdad, es que, por ejemplo, no puedo decir más que utilizar ese término cuando hemos visto Carta a una desconocida o cuando hemos visto Vértigo. Son obras maestras. Entonces yo creo que los espectadores que no la hayan visto, que no serán muchos, pero los que la hayan visto también van a disfrutar muchísimo de esta grandísima película. Más jóvenes, los espectadores más jóvenes quizá algunos no la han visto, pero evidentemente es que Hitchcock ha hecho muchas obras maestras. El cine ha hecho muchas obras maestras, lo que supone el cine. Señor Don Tonono, como te llamo yo, señor Pruneda, como decía Eduardo, eres además arquitecto y supongo que esta película te habrá fascinado también, siempre, las veces que la habrás visto. Claro, son muchas. La verdad es que me fascina incluso desde el primer fotograma. O sea, creo que habría que verlo, o sea, si esta es la primera vez que un diseñador de títulos de crédito como Saul Bass, que es absolutamente maravilloso, de repente empieza a jugar con unas líneas, pero no en plano ortogonal, sino con un cierto grado, buscando diagonales, que es una manera como el espacio habitualmente se abre de una manera distinta a la ortogonalidad, ¿no? Y por ahí empieza y va superponiendo, aquello se transforma en un edificio con ventanas y luego se van apareciendo los nombres, ¿no? A mí le he dado muchas vueltas a esta película, la he visto, pues como todos, la he visto muchas veces, ¿no? La última, mi interés último fue intentar encontrar un sentido al nombre. No lo he encontrado, por supuesto. El noroeste. North by Northwest, traducido sería al norte por el noroeste. No es un término marítimo, no, que yo durante un tiempo pensé que era algo relacionado con la navegación a vela. No tiene nada que ver, no significa nada, o sea, absolutamente nada. Hay una mención muy parecida en Hamlet, concretamente, hablando de una locura, hablando del noroeste, pero no creo ni siquiera que eso tiene que ver. Y luego encontré, de repente se me ocurrió y busqué en el diccionario de la lengua, hay una acepción, la número 2, de la palabra farsa, y verdaderamente encontré la definición perfecta de mucho del cine de Hitchcock. La acepción es muy sencilla, es acción destinada a fingir o aparentar. Y verdaderamente dije, esto es el retrato no solamente de esta película, sino de prácticamente todo lo que ha hecho Hitchcock, lo que es el cine, con una maestría absolutamente impecable. Impecable, o sea, esto tiene un guión que parece un puzzle absolutamente cerrado, bien armado, y piensas que si quitas una pieza se viene todo abajo. Pero lo chocante es que en el fondo, detrás de eso, hurgas y hay un montón de cosas aparentemente sin sentido
que solo se encuentran cuando están todas juntas. Pero solo una cosa es que la película es un gigantesco MacGuffin, porque creo que es la única película en el cine cuyo protagonista no existe. Bueno, y además de eso, estoy de acuerdo contigo, José Antonio, y además de eso, hay una serie de imágenes que tiene la película que para cualquier aficionado no se lo ha olvidado nunca. Por ejemplo, cuando va drogado Cary Grant con el coche. Un plano muy sencillo del tren, y la cámara sale y ves el tren, el recorrido del tren al atardecer. No sé, un departamento donde se baja una cama o se abre una puerta. Es decir, es curioso, es un cazador de imágenes Hitchcock tremendo. Como decía, podía ser Vértigo, la mejor película como ha sido elegida 10 años, pero podía ser esta, podía ser La ventana indiscreta, podía ser Psicosis, que es una película excepcional también. Era un creador increíble y que dentro de nada lo veremos en los museos de medio mundo analizando su obra como se analiza la de los pintores, etcétera, ¿no? Y además ese gusto por la arquitectura que decía mi amigo Eduardo, que es Friedland también. Friedland era hijo de un arquitecto y de alguna manera le influye el espacio, las habitaciones, los decorados que no se notan, pero que son decorados unidos con las casas. Aquí las casas son fundamentales. Una casa donde te llevan, que luego parece que es otra casa, la gente que vivía no vive. Es una cosa increíble. Así que con todos ustedes, con La muerte en los talones de Alfred Hitchcock del año 1959, una verdadera obra maestra del cine. Aquí estamos de vuelta. Les digo, desde que hemos terminado la presentación de la película no hemos dejado de hablar. O sea que decíamos, bueno, pues ahora seguimos. Esta otra idea, cuenta esto. Así que voy a ir muy rápido hoy con el año 59, que es el año en que De Gaulle es elegido presidente de Francia y fallece una de las figuras clave de la historia del cine, Cécile B. DeMille. Que es, no ya por esas películas estupendas, las versiones de Cleopatra, los 10 mandamientos, etcétera, que él hace, sino porque fue un verdadero pionero, un creador con Griffith de lo que sería la industria cinematográfica, ¿no? Y nada más decir que muere también en La Joya, en California, Raymond Chandler, cuyas novelas, El sueño eterno, La dama del lago, Adiós muñeca, La Dalia azul, bueno, también hizo guiones extraordinarios como Perdición con Billy Wilder o Extraños en un tren para Hitchcock. Y ya rendamos homenaje también al gran guión de esta película. Hitchcock cuidaba mucho los guiones, no los firmaba como Lubitsch, que tampoco firmaba los guiones, pero era como el faro creador del guión y no se contentaba hasta que él entendía que era exactamente lo que correspondía a esa escena. Aquí mezcla estábamos hablando de arquitectura y cine, mezcla perfectamente los interiores naturales con los interiores de estudio, porque sale el Hotel Plaza, y es el Hotel Plaza, es el Oak Room, y cuando él está en el Hotel Plaza no hay duda que es el Hotel Plaza. Luego las habitaciones son decorados, pero va mezclando la casa de la cascada de Falling Water, que como tú dices no pudo filmarla porque había un presupuesto que no llegaba a pagarle a Frank Lloyd Wright, pero toda esa mezcla tienes la sensación de que estás en el tren, de verdad, aunque es un decorado, casi siempre, ¿no? Y es curioso, ¿no? Y volver a verla, yo me he dado cuenta de lo que supone Cary Grant, lo que supone la actuación, lo que es el actor o la actriz. Yo no me refiero a actor o actriz, sino el hecho de actuar. No se puede ir mejor que cuando él se disfraza de un mozo de equipajes, es algo increíble. Porque lo que transmite esa escena ya lo da él con su manera de llevar una maleta o cómo lleva el uniforme. Es algo increíble de Cary Grant. Ha ido a más en cada película, ¿no? Es que tú lo dices, es el actor más
subvalorado de la historia del cine. Cuando tú y yo, Sí. no sé, tampoco Pedro y José Antonio también, a mí cuando me preguntan cuál es tu actor favorito, hombre, yo tengo dudas porque hay muchos que me gustan, ¿no? Pero si me fuerzan, digo Cary Grant. Y todo el mundo dice, ¿pero cómo dices Cary Grant? Paul Newman, en fin, Bogart, el que quieras en absoluto. Bueno, porque Grant es grande, ¿vale? Juego de palabras, en cualquier tipo de películas, es decir, en comedia, en melodrama, en drama, en películas de aventuras, en todo tipo. O sea, es que y no deja de ser el propio Grant, ¿no? Y yo creo que esta película, con la idea inicial, luego se bajó del tren, nunca mejor dicho, James Stewart, habría sido un concepto de película absolutamente distinto, ¿no? Porque ese tono de comedia, de ligereza, de seductor seducido que da Cary Grant, pues James Stewart da otro tipo magnífico. Es algo que le recoge la imagen, la cámara, porque él decía también, a mí me gustaría ser Cary Grant, decía él, claro, porque es fantástico, decía, él no era Cary Grant, era Archibald, Sí. pero decía, es que yo querría ser Cary Grant. Ahora, es curioso, ya cedo la palabra a mis compañeros, que había dos personas esenciales en este proyecto que no creían en el proyecto. Uno era Ernst Lehmann, que según avanzaban en la elaboración del guión decía, esto es una locura, no tiene ningún sentido, y Grant, que decía, no entiendo nada, va a ser una película absolutamente desastrosa. Es curioso, ¿no?, cuando estás dentro de esto. ¿Por qué? Porque, claro, el que tiene la película, y lo tenía siempre en la cabeza, era Hitchcock, que sabía, se lo dijo a Bogdanovich en el año 63, quiero hacer los 39 escalones en Norteamérica, que esa es la referencia. José Antonio ha dicho, José Antonio o tú, uno de los dos, habéis dicho, Pedro, que el guión es un puzzle, y es verdad, porque cuando Lehmann se pone a escribir, le contrata el guión Hitchcock lo único que le da es lo que quiere hacer, una escena en Naciones Unidas, otra en el Monte Rushmore, otra en principio un campo de trigo que había visto, pasaba siempre cuando iba a su casa de Santa Cruz, por Bakersfield, etcétera, y tal y cual. Es decir, tiene las ideas básicas. Un periodista crítico teatral de Nueva York le cuenta la historia de Kaplan, que es una historia que sucede en el oeste medio durante la Segunda Guerra Mundial, dos enfermeras que se inventan un personaje y crean un lío de espionaje realmente notable. ¿Quién es el que le da la estructura a eso? Hitchcock. Bueno, por supuesto, el trabajo de Lehmann. Yo tengo aquí el Lehmann. La Torre de los Ambiciosos, Sabrina, El Rey y yo, Chantaje en Broadway, Con la muerte en los talones, West Side Story, El premio, Sonrisas y lágrimas, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Hello Dolly. ¿Alguien más que Lehmann con respecto a esa habilidad para meterse en proyectos y tener proyectos tan diversos a este respecto? Has dicho una cosa curiosa. Naciones Unidas no le dejaron rodar. Tú y yo hemos estado y hemos dicho aquí en el mismo sitio. Tuvo que hacer el decorado de la cafetería, del bar. Solo hay un plano exterior donde hay un taxi y él baja, porque eso no se lo podían impedir. Pero fíjate lo que era Hitchcock, todavía no era eso, es decir, no le autorizaron a rodar en Naciones Unidas. Y en el Monte Rushmore tampoco. Quería preguntaros eso a los dos. Claro. Si, por ejemplo, que es muy llamativo al final con las escenas del Monte Rushmore, quería preguntarnos si están realmente hechas en estudio. Bueno, pero estudio, claro. Lehmann hizo un trabajo de investigación porque él decía que él tenía que vivir. Se fue a la casa de los le dijo a un médico cómo se comportaría un borracho. Estuvo en una casa de subastas en Chicago. En la secuencia de la subasta. Viajó en el tren hasta Chicago y se fue al Monte Rushmore, y cuando llegó en la parte de arriba, yo no estoy en el Monte Rushmore, abajo miró para abajo y dijo a Hitchcock, es imposible, esto es absolutamente imposible. Aquí no se puede desarrollar absolutamente nada. Y empezaron a rodar, no les permitieron rodar, y aún tuvieron tales problemas que se quejó el Parque Nacional, que tuvieron que quitar los agradecimientos al monte Rushmore. Es construida, pues eso, la idea es, hay yo creo dos grandes directores que trabajan sobre sus fantasías, que son Hawks y Hitchcock. Los dos tienen un mundo no real, un mundo de fantasías lleno de muchas cosas psicológicas. Y mujeres, ahí, ¿no? Se parecen a las mujeres. Incluido, y esas fantasías que no son realidades las llevan al cine. Pero el decorado tendría que ser enormemente grande, porque las caras del Monte Rushmore, de los 4 presidentes, que creo que son Washington, Jefferson, Lincoln y Theodore Roosevelt, que tienen 20 metros las caras de los presidentes. O sea que la ladera del monte debe tener como unos 100 metros. Por lo tanto... Pero si te fijas, las cogen solo en parte, ¿no? Son los trucos de rodaje. Sí, claro, es lo que yo supongo, porque realmente no me imagino un decorado de esas magnitudes. Entonces está
también hecho. Yo lo observo mucho mientras lo veía. Por ejemplo, lo bien que están reproducidas las rocas, las aristas de las rocas. Es que parece absolutamente real. Es decir, que eso revela un trabajo extraordinario, una puesta en escena. Como dice José Luis, el cine es un trabajo de equipo y él tenía ahí tres personas, bueno, tres o cuatro, pues, aparte de Bernard Herrmann, ¿no? Que es uno, Robert Boyle, que es el jefe de producción, el diseñador de alguna forma, y Coleman, creo que es Herbert Coleman, que es otro hombre que él se lleva continuamente, y son los que le hacen todo ese trabajo, con un trabajo previo de Hitchcock enorme. Como ha dicho José Antonio, la película se pasó muchísimo de presupuesto, y la Metro-Goldwyn-Mayer lo único que decía es, acabe usted ya de rodar. Sí. Pero fíjate tú el éxito que tuvo la película. Le dio, es una de las más taquilleras. Pero hay otra cosa curiosa. Imágenes que no olvidas. Tú has citado la subasta, eso es increíble. Eso está marcado ya en la historia del cine, cuando se levanta y dice el grito. Eso es increíble, ese momento del cine, ¿no? Recicla el mitin del político en 39 escalones. Sí. Es la misma idea que lo recicla. Y luego, hay un precedente curioso de la subasta, que fíjate que no tiene nada que ver lo que voy a decir, ¿eh? Está en una película de Cecil B. DeMille, Los Inconquistables, con Gary Cooper y Paulette Goddard, que en el momento en que se está celebrando una subasta, que el premio es concretamente ella, la chica, y está Gary Cooper está al fondo, esto es en un barco, estaba al fondo, y todo el mundo va pujando, y al final de la puja siempre sale Gary Cooper diciendo, y un penique, y sigue la puja, no sé qué dice, y un penique, hasta que al final se va a quedar con la chica, vamos. Sí, que es una esclava, sí, es una esclava que se subasta. Pero que es un precedente muy mínimo, si quieres, no es una película muchos años anterior, ¿no? Pero que está admirablemente bien jugado, digamos, en el caso de esto, porque es la única salida que hay de que pueda entrar la policía, claro, y salvarse él, que es mucho más fiable que los dos pistoleros, que además él ya los conoce, ¿no? O sea, en ese sentido. Es que Hitchcock es el artista total, porque tú has hablado del decorado, todo. etcétera y tal. Pero ¿y lo que hace con Eva María Saint? Si Eva María Saint era una actriz del método. En la película de Kazan, La ley del silencio, es decir, ver las películas anteriores y las posteriores de Eva María Saint, y este personaje tan hitchcockiano, la mujer seductora, la mujer con un pasado, la mujer maravillosa, inteligente, sacrificada, etcétera, no existe. Es decir, Hitchcock cogió, y lo mismo hizo con King Novak, es decir, se fue a Bergot in Goodman y la vistió, le dijo este traje, el otro, ponte un traje de chaqueta que estilice de esto, sonríe, coge la forma del cigarrillo, todo, absolutamente todo, es el Pigmalión completo. Las hace muy sexuales, sí. Porque Eva María Saint no lo era, y en esta película es increíble. El modelo suyo era Grace Kelly. Una mujer, como él decía, que parece una montaña de hielo, pero debajo es una cosa que está ardiendo continuamente, ¿no? Entonces, tú ves esta película, que ya se había casado, pero la había hecho Grace Kelly de maravilla, porque tiene ese punto de frialdad de que puede ser una espía y un asesino, ¿no? Lo que pasa es que está también construida la historia, como ellos, en la estación central, es increíble, ¿no? Y cómo él ha influido tanto. Tú ves el arranque de la película y piensas en la serie Mad Men. Los publicistas de Madison Avenue, todo, son como él, es curioso, ¿no? Tantas películas que hemos visto. Creo, por cierto, que Eva Marie Saint vive todavía. Sí. Tiene, me parece, 99 años o algo así. Y realmente es una construcción de Hitchcock, porque ella había hecho La ley del silencio con Kazan, claro, y luego hizo algunas otras películas, por ejemplo Éxodo, creo que la hizo con Paul Newman, pero en ninguna, por supuesto, en ninguna de las películas posteriores ni anteriores está a la altura de esta gran película de Hitchcock. Es realmente su película, la película en que ella brilla como una mujer inteligente, fría, sensual, seductora, o sea, el tipo de mujeres. Y víctima, y a la vez víctima. Son víctimas, sí, siempre. Pero hay un libro que se llama Las fascinantes rubias de Hitchcock, la fascinación de Hitchcock por las rubias. Y es curioso porque él sabía que el rubio en la pantalla
da como, ay, claro, tiene una claridad mayor que lo moreno, que tanto sea hombre como mujer, y es verdad, donde hay una mujer rubia o un hombre rubio, hay un brillo especial, hay una luminosidad mucho más grande, y él las construye con unos trajes muy adecuados a esas melenas rubias, las hace muy modernas, porque luego las ves, como tú citabas a Hawks, son mujeres muy modernas, que luego las hemos ido viendo, en su momento es como si estuvieras viendo un pase de modelos de Balenciaga, pero verdad, él lo utilizaba igual, las construía así, ¿no? Ese traje maravilloso de la subasta, ese traje de noche, que ya está maravillosa y el traje es maravilloso, eso no lo hizo Edith Head ni ninguna de las diseñadoras. Él se fue con Eva Maria Saint a Bergdorf and Goodman, el almacén de Nueva York. Te cobran por entrar ahí. Exactamente. Y le dijo, quiero esto. O sea, que hasta tal punto tenía metido no solamente esto que se cuenta siempre, el storyboard, es decir, cómo se desarrolla, tener toda la película mentalmente en la cabeza, pero también el aspecto moral de los personajes detrás de esta. Por eso eligió, me parece que lo has dicho tú, a James Mason, ¿no? Sí, es un villano perfecto, porque además educado, culto, maravilloso. Le dijo, para mí el villano es muy importante, y yo desdoblé el villano en 3 personajes distintos. El fascinante, él no comete ningún acto reprobable. El oscuro, que es Martin Landau, y el henchman, el tipo que violento, que es Alan Williams. El sicario, es decir, ha destripado las 3 formas de villano para permitir que el personaje de Mason sea seductor. Como decía don Alfredo, cuanto mejor es el malo, mejor es la película. Eso no tiene duda. Porque esta es una película de un tema que a mí me gusta mucho, de espías. Es una película también de espías. Es una película de espías. También es evidentemente un thriller, es una historia de amor, una comedia y una historia de amor también. Una historia de amor, sí. Sobre todo una historia de amor. Pero claro, la película está hecha en el año 59, o sea, en plena Guerra Fría, cuando la CIA y el KGB libraban ahí una batalla soterrada por el dominio de Europa, ¿no? Y se ve muy bien en la película el conflicto de los espías entre la lealtad y la traición. Ella es una persona leal que arriesga la vida, y Van Damme es un espía sofisticado, pero que es un traidor. Entonces, ella es un doble agente. Lo tienes en Encadenados. Claro, en Encadenados. Esa misma trama. Y bueno, pues evoca todo ese mundo del círculo de Cambridge, de Philby, del espionaje, de una época que ya es historia, que ya el espionaje de hoy no tiene nada que ver. Y hay un momento en el que el jefe de la CIA le dice a Thorhild, a Cary Grant, dice, en la guerra vale todo. Y ese es un poco el espíritu de ese tiempo en el que realmente valía todo. Hay un desprecio bastante grande por parte de Hitchcock hacia ese tipo de personas que tú apuntas. Es decir, el vale todo significa que puede caer cualquiera, menos los personajes, digamos, que intentan organizar el tinglao, porque eso no tiene la menor importancia. Es decir, en una historia como esta, que en ningún momento te dice lo que está robando James Mason, que aparece fugazmente como unos trozos de película metidas, digamos, hay que poner que serían unos negativos, metidos dentro de aquella estatua, pues en ese momento también, que él te das cuenta que también es un señor que puede matar, y de hecho ordena matar, digamos, por sus cosas, pues te das cuenta que el personaje de Leo G. Carroll, que el profesor, hace exactamente lo mismo. Hay esa reunión que tiene con su grupo, digamos, de acción más próxima, dice adiós. Sí. Y el adiós va dirigido al personaje de Cary Grant, al señor Thorhild, el Thorhild que realmente lo da por muerto en medio del follón, y le es absolutamente indiferente. Eso le pasa en Encadenados, que sucede exactamente. Es la misma historia. Allí con el agravante de que han iniciado ya la historia de amor. Y se casa. Sí. Es decir, y arroja a la mujer que ama a los brazos de otro hombre por esa razón de Estado, aunque la rescate al final. Y pasa en Cortina Rasgada exactamente lo mismo, donde el personaje de Paul Newman es un espía bajo el caparazón de un científico, él es un científico de verdad,
pero su novia, su mujer, su pareja, lo que queramos, etcétera, la mete también al respecto de eso, y al final hace una cosa en este sentido, que es que cuando lo van a fotografiar se cubren con una manta, ¿no? Como avergonzados del hecho, ¿no? Como para una revista de esas escandalosas. Exacto. Es ese tipo de imagen, ¿no? Pero tiene mucho que ver con Encadenados, porque ella es la amante de James Mason, evidentemente, y La él han lo sabe. introducido, que diría el maestro de espionaje, la han introducido, es el insider dentro de la célula comunista. Sí. Y el problema lo tiene ella es la que se ha enamorado del tipo y tiene que estar viviendo con el otro. Es un problema que lo tenía Ingrid Bergman. Es decir, que la historia de amor es una historia de amor espesa también, y lo que pasa es que es una maravilla. Las escenas en el departamento suyo son fantásticas. Y los besos ahí están de los mejores besos de la historia de Hitchcock también, como en Encadenados. Y luego esas imágenes que yo digo, que supongo que os pasa igual, el coche restaurante, ellos dos que van a Roger y Thornhill, ¿qué significa? No, nada, es el punto. Y cómo charlan. ¿A quién no hubiera gustado tener una historia de esas en un apartamento del tren o en un coche restaurante? Es una maravilla. Bueno, la película, otra idea es que es una película que todo es movimiento. Los personajes están continuamente desplazando. O sea, él va en coche, va en autobús, va en tren, va en avión. O sea, todos los personajes están cambiando físicamente de lugar en cada secuencia. O sea, pasan de un sitio a otro en una persecución, una especie de huida hacia adelante, que al final no sabes muy bien dónde te va a conducir. Y yo creo que nadie ha filmado el movimiento mejor que Hitchcock en esta película. No el movimiento físico de una persona que se mueve, sino, digamos, el desplazamiento en distintas zonas territoriales. El desplazamiento de una persona que va de un lugar a otro. Me parece que eso es otro aspecto muy reseñable de la película. No, Eduardo, yo creo, a riesgo también, otra interpretación, como se ha dado muchas, que siguiendo lo que dice Pedro, es que él ha perdido el norte. Entonces, ¿dónde vas? Noroeste. Has perdido el norte y te vas alejando hacia el noroeste. O sea que también es una hipótesis. Todo empieza a no tener sentido. Claro. Es que a Hitchcock, que siempre nos quedamos en el aspecto, se quedan el aspecto brillante, técnico, de puesta en escena, etcétera, etcétera, pero sus historias de amor o de desamor son poderosísimas. Había un crítico que tú conocerías en su momento de Film Ideal, que se llama Segismundo Molist. Me imagino que se habrá muerto Segismundo hace años, ¿no? Me imagino. Pero definió muy bien cuál era el itinerario moral de los personajes con una frase que a mí me gustó mucho, que es la ascesis de los amantes, es decir, lo que tienen que sufrir los amantes para superar los desencuentros. Por aquí ella, por emplear el término inglés, decepciona continuamente, está engañando en un momento. Por eso es tan bonito cuando él regresa al hotel y ella se queda entre sorprendida y aliviada. Claro. Está muy bien Eva María Saint ahí, cuando está a punto de salir camino de la subasta, ¿no? Y me gustaría decir una cosa, que la famosa secuencia del maíz, esta secuencia que es la fumigadora, un prodigio absoluto, yo la veo siempre, es una secuencia sin música. Pero como todas las secuencias de Hitchcock, parece que está orquestada con movimientos concretamente sinfónicos, etcétera. Y luego, además, el espacio con que lo concibe, ese espacio abrasado, rodó con 40 grados. Cary Grant metido en una limusina diciendo no entiendo nada, etcétera, y discutiendo con Lehmann, esto no va a ningún sentido. Hitchcock con 40 grados. Bueno, es un cuadro abstracto. Es un cuadro claro, de Jackson Pollock, de Roth, o cualquier otra cosa, con los colores saturados o no, el campo de maíz, el avión que aparece. Uno lo ve así y dice, qué capacidad para manejar el espacio, pero además hacerlo visualmente y luego meter los personajes. Y el tempo, ¿dónde coloca la cámara? ¿No? El tempo, sin prisa. Un autocar. Tiempo y espacio. No pasa nada. Bueno, eso es el suspense para él. Otro pasa un granjero. Y dices, ¿aquí qué está ocurriendo? Aquí, y a plena luz del día, ¿cómo? Aquí no puedo sentir peligro. Dice, ¿cómo que no sientes peligro? Y ya empieza el ruido. Y luego él con ese traje maravilloso, vestido de traje, con lo elegante que es él, que se tira y que le pasa por arriba. Dices, pero bueno, estamos en el año 59, es algo, una modernidad asombrosa. Quizá a mí lo que más me llama la atención del cine de Hitchcock, aparte de su perfección formal, es ese manejo del espacio, ese virtuosismo que tiene para manejar el espacio. Te muestra siempre la realidad desde ángulos a veces desde ángulos imposibles. Por ejemplo, en una de sus primeras películas, cuando rodaba en Londres,
con su mujer Alma Reville, hay un plano del piso superior en el que se ven los zapatos del personaje tomados a través de un suelo de cristal que le había construido. Sí, es de Lodger. De Lodger. Y, Jack el Destripador. Y, o sea, en esta película vemos continuamente la importancia del espacio, la casa, la estación, se ve el vestíbulo de Grand Central, es decir, por supuesto, el campo de maíz. O sea, hay unos espacios que son casi oníricos a veces, o sea, que parecen que estás viviendo un sueño. Y realmente él tenía una concepción del espacio que yo creo que... Visual, exactamente. De arquitecto, aquí está como José la de un Antonio. arquitecto. Vale, por eso, como tú dices muy bien, Eduardo, tiene mucho que ver con Fritz Lang. Fritz Lang, sí. Tiene mucho que ver sus películas, además. Y el mundo de los objetos, los detalles, todo eso que les obsesiona, ¿verdad? Esa cosa obsesiva a veces. El mundo de la mujer es algo tremendo, ¿no? Pero todo, como tú dices muy bien, es en movimiento, es cine, es en movimiento. Está la película continuamente, no hay quien lo pare esto. Se ha puesto en marcha el proyector y es imposible. De todas maneras, ese espacio del que habla Pedro tiene además dos cualidades distintas. Hay un espacio, hay espacios reales y hay unos espacios casi oníricos que son como de una pesadilla, que es como, sin ir más lejos, todo lo del Monte Rushmore, en el fondo tiene esa característica. Luego, lo del espacio interior, en cambio, es absolutamente real, y ahí es lo sorprendente que dices tú del manejo. Hay la escena en que él, cuando ya sabe que a ella le han descubierto y tiene que tirar la cajita de cerillas, digamos, desde arriba hasta abajo, esa escena está manejada, pero vamos, a la perfección, es primorosa, porque además la cámara la aguanta y vemos al Martin Landau cómo se acerca, incluso coge la caja de cerillas del suelo y la deja en la mesita al lado, porque no le da importancia, ¿no? O sea, y luego está el aspecto exterior de esa casa, que también le ha importado mucho, ¿no? O sea, en cierta medida. Es una casa que no podría ser de Wright, y voy a decirlo claramente por un motivo. Wright nunca haría esa especie, digamos, de vigas inclinadas, ancladas en la roca, sujetando el voladizo. Falling Water es la casa entera, está en voladizo. Pero aquí, en el fondo, sí necesita esas vigas para que Cary Grant pueda subir por ellas. No nos olvidemos. Pero tiene una gran inspiración en la casa. Toda la horizontalidad, al principio incluso me recordó mucho a un proyecto de Wright que no se llegó a hacer, que fue un proyecto para Ayn Rand. Uno de los proyectos hizo dos para Ayn Rand, la novelista, y que después no se llegó a hacer. Pero es una casa igual, en plan como la proa sobre un saliente de roca. Mira, aquí hay un libro que es La casa equivocada, la arquitectura en Alfred Hitchcock. Claro. Solo sus casas, Sí. solo. Claro, la importancia que él le daba. Y empiezas a ver y dices, no es la casa de esta película, es la de Encadenados. Ese plano que hay en Encadenados arriba, hasta la llave. Claro, hay que mostrar cómo es esa casa, las escaleras, todo. Pero aquí yo creo que lo que ha hecho es, dentro de las películas, que también te toca muy de cerca, sobre el mundo de los trenes, esta es una película sobre el ferrocarril de lo más grande que se ha hecho nunca. Porque, claro... Él lo utilizó mucho, en Alarma, en el Expreso. Claro, el tren era los 39 la velocidad. escalones, Claro. Todo el comienzo, cuando va el tren ese que va a Escocia, el tren ese, Claro. no recuerdo el nombre, Scotland, no sé qué, y Expreso, algo por el estilo, es todo lo que tú has dicho, esa maravillosa toma de anochecer con el tren doblando la esta, ¿no? Es decir, cómo rueda y filma esa cena o esa comida, creo que es cena, si no recuerdo mal, entre Eva Maria Saint y el otro, cómo maneja ahí el diálogo. Parece que estás en una comedia elegante de Preston Sturges, de Lubitsch, de cualquiera, es decir,
él va dosificando acción, comedia, melodrama, como decía, de tal manera que al final, ¿qué es lo que sucede? Esta es una película sobre una conspiración de espías. ¿Y qué es una película o un guión? Una conspiración para establecer un viaje en partes de un sitio y llegas al otro con una serie de peripecias, ¿no? Hasta tal punto él tenía toda esa concepción. Lo que tú dices, estoy seguro que vio había visto cantidades de casas en revistas y se quedó con la idea, porque todo lo que le cuenta aquí, y no pudo rodar la secuencia que a él más le gustaba, que era una cadena de montaje en Detroit. Empiezan dos obreros montando nada, simplemente con el caparazón, y al final abren la puerta y sale un cadáver. Dirían los famosos, oye, esto es inverosímil totalmente, ¿no? Era, dice, la única idea que le quedó dentro de la idea. Es decir, él bullía con ideas visuales todas y no encadenaba, es decir, no empezaba con un pitch como dicen en Hollywood, no, esto es la Cenicienta más no sé qué igual. No, visualmente le decía a Lehmann eso, quiero esto, lo otro, y luego ya Lehmann tenía que encontrar, claro, lo que a Hitchcock le importaba tanto, que era la estructura de la película. Fue una pena, habéis citado los dos, tú, Tonono y Eduardo, a Saul Bass. Fue una pena que discutieran porque era un equipo perfecto, porque los títulos de crédito de Vértigo, pero luego llegó Psicosis. ¿Por qué se pelearon? Por Psicosis, por la escena de la ducha. Parece ser, hombre, los hitchcockianos defienden a Sir Alfred, los de Saul Bass le defienden a Saul Bass. Él hizo el diseño de la escena de la ducha y empezó a rodar, porque le dijo Hitchcock, empieza a rodar algunos planos con Janet Leigh. Pero Hitchcock, que era un hombre súper inteligente, se dio cuenta de que aquella era una secuencia histórica, que eso sí le dijo, que sigo yo. Y al otro le sentó mal. Le ponen un solo título, consultan tal a Saul Bass, o sea, y a partir de ahí se rompió, ya nunca más. Entonces él siguió trabajando con Otto Preminger, con Martin Scorsese, los títulos de las películas de Scorsese. Hay una de la que hizo el abogado aquel que la mujer le está perjudicando al tipo, que era Robert De Niro, ¿te acuerdas? Que era un remake de la que hizo Gregory Peck. El Cabo del Miedo. El Cabo del Miedo. Ese rótulo que está como aguado al lado del lago, eso es una maravilla. Pero este rótulo, lo ha dicho Eduardo, es realmente genial, porque vemos el edificio con las ventanas inclinadas del rascacielos, alineados los títulos de crédito en diagonal, y vemos reflejado el tráfico que pasa por la calle. O sea que es muy simple y a la vez muy complejo. Es de una gran agudeza intelectual. Son los títulos de crédito de un cuadro de Mondrian. Efectivamente, efectivamente, claro. De un cuadro de Mondrian podría ser. Pero luego no olvides la música. Pero esto que estoy viendo, una exposición. Es espléndida. No olvidemos que él tenía una excelente colección de pintura, le gustaba mucho la pintura. Hopper está también a veces aquí. Sí, y además y fundamentalmente contrató a Dalí para que le hiciera el sueño, aunque luego lo troceara más. Sí. Es decir, él comprendió que si había un artista, un pintor que encajaba con respecto al mundo freudiano, al mundo onírico, ese mundo onírico del que ha hablado José Antonio y tal, era Dalí, y lo entendió perfectamente. O sea, a nadie se le había ocurrido que Dalí, que estaba ya con Buñuel al principio del cine... Claro, pero él sabía que ellos habían hecho las películas Dalí, otra pérdida, que Dalí dejara de hacer cine. Por eso cuando el primero que le hace algún homenaje es nuestro amigo Peter Bogdanovich, cuando en el año 63 con el estreno de Los pájaros le dice al MoMA, quiero hacer una retrospectiva de Hitchcock antes que Truffaut, aunque es verdad que los de Cahiers de Cinema habían sido los que habían puesto en órbita, y le llega el impulso a Bogdanovich con el libro de Chabrol y Romer, con todas las entrevistas que le hacen, ¿no? Pero que aprenda el Museo Reina Sofía de Madrid, lo digo, del mundo, el MoMA de Nueva York hace retrospectivas de Hitchcock, de Hawks por Atari, que no es precisamente una película de tesis, y por supuesto de Orson Welles, que son los tres. El MoMA le hizo una retrospectiva, ¿no? Lo trató como si fuera Vincent Van Gogh. Es una cosa increíble, pero claro, es que lo merece, porque estamos hablando de arte moderno, claro. Y si no es el arte moderno esto, ¿de qué estamos hablando, no? Y es muy bueno lo de Bogdanovich, porque cómo lo supieron ver algunos, Truffaut. Dijeron, esto es algo más, esto no es la historia que está contando, le está contando de una manera distinta, está profundizando
en una cosa que llamamos nosotros en Francia la mise en escena, la puesta en escena, pero está creando algo distinto, ¿no? Y es que es un verdadero artista, pero por donde lo mires. Y fíjate tú lo que has dicho de Dalí, muy inteligente. ¿Qué hubiera sido de Dalí si sigue haciendo cine? Porque lo que hizo con Buñuel era fantástico, la Edad de Oro y todo eso. Y el perro andaluz. Y el perro andaluz, pero se fue por otro lado. Dalí lanza una idea estupenda. Sería muy interesante que el Museo de Arte Moderno en Madrid, de alguna manera, reconociera la labor de Buñuel y de Dalí en esas películas, sobre todo de los años 30. A mí me llama la atención que con el ejemplo del MoMA, probablemente es que los dirigentes lo desprecien. Es decir, que el cine no esté presente, no ya en el Prado, que es una obsesión ya lo he dejado. Justificada, ¿no? Pero que un museo de arte abstracto, de arte moderno, no comprenda que el cine, bueno, y ahora todo lo audiovisual, en cambio sí mete lo audiovisual y todas estas cosas, ¿no? A mí me parece realmente incomprensible que no haya... Bueno, es que el MoMA de Nueva York es museo y no es una filmoteca, sino que comprende y entiende que las películas forman parte de su tesoro como museo. O sea, no es decir, es que tengo el museo de pinturas y además una salita de cine donde proyecto. No. Es que tiene una concepción museística de la exhibición del cine. Totalmente de acuerdo. Le Chant andaluz es el manifiesto español del surrealismo y debería estar efectivamente en el Museo de Arte Moderno, porque es que la influencia que tuvo en España esa película, la influencia en la vanguardia en los años 30 fue brutal. Yo creo que influyó también mucho en Lorca. Por lo tanto, es que efectivamente de una forma u otra debería estar en los museos y concretamente en este de Madrid. Es que decirle en el año 63 al MoMA de Nueva York: programe usted una retrospectiva de Hitchcock. Hitchcock, como decía Trifón, era considerado como un tipo de la industria, un tipo que hacía películas entretenidas, brillantes y esas cosas y tal y cual, pero no un artista en la categoría de Edvard Munch, de Van Gogh o de cualquiera otro de los artistas modernos que colgaban ahí. O sea, que chapó para Bogdanovich, para Truffaut, para Sarris y para... pero chapó también para el MoMA, capaz de entender la importancia que tenía y que tiene el cine en el arte moderno. Sí, porque ellos lo mismo se plantean hacer un homenaje a un cineasta, como en este caso fue Hitchcock, como se lo pueden hacer a Álvar Aalto, que yo lo he visto. A Álvar Aalto, que era otro grande, con sus casas son tan buenas como las de Frank Lloyd. Y hay un punto nada más, ahora te voy a preguntar para que pienses tu momento elegido, que era como todos, tenía algo sentimental. En una de las muchas veces que se ha hablado de Hitchcock, cuando fue a Londres, después de tantos años a rodar la película aquella del asesinato, que estaba muy bien, el Frenzy, estaban rodando en el Covent Garden, y se le acercó un viejo frutero y le dijo: oiga, yo le he visto a usted de niño aquí, y se quedó clavado. Pero su padre era frutero. Y no pudo rodar. Paró el rodaje hasta el día siguiente. Fíjate tú qué curioso, ¿eh? Claro, le he visto de niño porque él vivía al lado del Covent Garden y dijo: un señor, con lo mayor que soy yo ya, dijo él, pero hay uno que me recuerda de niño. Es que tú, antes de ver el compromiso, José Luis de elegir, etc., tú has citado a Hamlet. Es que se sabía Hamlet de memoria, Hitchcock. No. Bueno, ha dicho que era un drama shakespeariano. No, lo has dicho, perdona, lo ha dicho José Antonio, que has dicho que hay una referencia al viento del noroeste cuando hay una locura en Hamlet. Noroeste. Bueno, es que de sus tiempos jesuitas, Hitchcock se sabía de memoria, bueno, de memoria me imagino que no toda la obra, pero se sabía pasajes completos de Hamlet. Bueno, a ver, ¿cuál es tu...? Uno solo, venga. Yo solo uno, y lo elijo porque para mí es un momento maravilloso de la película, tanto temática como visualmente, ¿no? Que tiene esa capacidad Hitchcock. Es la escena en la que en el bosque se despiden, aunque se vayan a ver otra vez. En realidad es una despedida, Cary Grant y Eva Maria Saint. La secuencia es que él sale de la furgoneta y se queda al lado de la furgoneta. Ella sale del coche y se queda al lado del coche. Y a partir de ese momento, con el scope colocados, la pantalla rectangular a un lado y a otro, hay movimientos de cámara, uno y otro acercándose al principio como tímidamente. Es el descubrimiento de que las apariencias ya no importan, la conspiración ha acabado, pero teóricamente acaba su historia de amor. Va a acabar ahí su historia de amor, ¿no? Y me parece que es un momento fantástico porque hay también ese elemento
tú lo has apuntado también anteriormente, José Antonio, onírico, que hay siempre en las películas de Hitchcock, como las secuoyas en Vértigo, es decir, ese bosque, esa situación de que están realmente los dos solos, luego les apresuran, y es de una belleza extraordinaria. Pero un bosque hecho decorado, ¿eh? Sí, claro. Eso es el cine, ¿no? Claro, claro. Bueno, y tu momento. Este momento es el momento culminante del juego de seducción que se inicia en el restaurante del tren. Cuando hay unos momentos que me parecen realmente brillantes, cuando él le da fuego a ella. Ella le coge la mano y echa el humo, y luego se la vuelve a coger cuando la retira. Y posteriormente Hitchcock filma el juego de miradas entre los dos. Es realmente algo inspirador, o sea, es una escena realmente emocionante, donde el cine alcanza, yo creo, sus máximas posibilidades expresivas, sin mediar una palabra. Es el nacimiento de una emoción y de una emoción muy intensa como el amor. Tu plano. Yo tenía apuntada también la de Eduardo porque realmente el bosque sobresale dentro de la película. Pero me voy a quedar con una que es justamente desde que la escena, digamos, en esa especie de secarral que es el medio oeste, algo así como a 100 y pico kilómetros de Chicago, que es donde aparentemente ocurre la escena, donde se ha citado a Cary Grant. Bueno, de esa escena, que ya sabemos que acaba con el tema de la avioneta, ya lo de la avioneta me parece más dentro de la normalidad. Pero la preparación de esa escena, es decir, desde que llega un autobús, se baja Cary Grant, claro. Aquello no hay Es una nada. película en sí mismo, eso. Exactamente. Documental. Pasa un coche, tampoco pasa nada. Pasa otro. Luego de repente llega un coche y se baja una persona. Pero hay no tiene un nada que plano ver. absolutamente maravilloso de los dos personajes enfrentados. Uno que no conoce al otro y el otro pensando si esa es No, los dos, ¿qué hace usted aquí? Este hombre la que... persona a la cual se tiene que encontrar, con la que se tiene que encontrar. Toda esa parte que para mí acaba en el momento en que este recién llegado dice, vaya tonto, que está fumigando un sitio donde no hay nada plantado. Eso me parece una auténtica maravilla. Y ahí tampoco hay casi palabras. Sí. Ni música, ¿eh? Se cortaron... Ni música. Se cortaron algunas escenas, aquí se cortaron escenas, en esta película, en España. Los besos, la mayoría de ellos en el departamento del tren, los cortó la censura. Prueba de ello, cuando se volvió a reestrenar, había otra voz de doblaje, tanto de él como de ella, ¿no? A mí, esos besos de alta precisión de Hitchcock creo que son fantásticos, pero me sigo quedando, no sé por qué, habría que explicármelo a alguien, con el plano de la cámara al atardecer, como tú dices, va ese tren y lo vas viendo al tren, porque es un viaje, es la velocidad, es el ritmo, eso es el cine, que de repente eso no se te va a olvidar. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros, nos hemos asomado a una ventanilla y hemos visto eso y hemos pensado, coño, estoy en un viaje de alguna manera iniciático, no sé qué va a pasar este verano o lo que sea, pero ese es un plano muy bien concebido. No necesito nada más que el tren, pongo el tren y que vaya curvándose. Es algo increíble, es impresionante, porque es lo que es la velocidad, lo que es el ritmo, lo que es el cine. Claro. Yo los trenes son una metáfora de la vida. O sea. Yo he elegido esa secuencia y tengo que decir que Sol Siegel, el capitoste de la Metro, cuando vio la película les gustó y dice, es demasiado larga, quita la secuencia esa del bosque que no significa nada. Y Hitchcock se reunió con su abogado y dice, ¿me puede imponerla? Y dije, no, se reunió al lunes siguiente con Sol Siegel y le dijo, no, que no la quito, ¿eh? Y entonces dice, joder, qué concepción tan equivocada, seguro que Zanuck no le habría pasado eso a Jack Warner, ¿no? Pero dice, que la quita, esta no tiene ningún significado, es desconocer totalmente de qué va la película. Es imposible ni poner ni quitar nada a esta película. Realmente el ritmo es perfecta. Es perfecta. Es que, además, es lo que decías tú, es que si estás sentado en el sofá y
cambias de canal y estás viendo de repente una secuencia, te quedas enganchado. No, es que es el ritmo. Dice, a ver qué pasa ahora en la estación central, el tren, y mira, aparece ella, a ver qué ocurre, a ver, nada, no te puedes ir de la película. Claro, no. Es adictiva. Eso es. Es una película sobre la seducción, pero Hitchcock lo que está haciendo es seducir al espectador, porque te Claro. desearías ir en ese tren o estar con María Saint desayunando o cenando en Tiene ese mucho tren, ¿no? mérito Eva Marie Saint en esta película porque la ves como muy entregada, pero al mismo tiempo siempre consigue desprender una cierta ambigüedad. Misterio. Sí. Misterio, sí. Y esto es fundamental. Sí. O sea, porque dentro del irresistible Cary Grant, tiene mucha gracia cuando escapa del hospital ese donde está, atraviesa una habitación Deténgase. de una señora que está claro que por ella que se quedara allí. Y luego el humor Hitchcock, ya no, cuando, claro, como no se puede afeitar sino con la maquinita íntima de Eva María Saint, y le mira al de al lado y dice, ¿cómo este tío saca esta maquinita para afeitarse? ¿no? La Esa película época tiene muchos toques de humor, ¿eh? Sí, porque hay Hitchcock uno genial que es cuando se fuga por la ventana y salta a la habitación de la señora, y la señora, que está allí en camisón, en la cama, dice, ¿pero qué hace usted aquí? Dice, no, que ya me voy. Y le dice, no, quédese. Bueno, y Jessie Royce Landis, la madre, que era más joven que Cary Grant, Claro. que de edad, pero seguirá hablando un poco de lo que es la ficción del cine, ¿no? No, lo que iba, cuando va en el taxi, la madre, fíjate tú, es más joven que él, y hace la actriz Parece esa. increíble eso. Claro, no, Pues pero es es que más joven. Cary Grant siempre ha sido joven, y además tuvo el suficiente talento para decir, lo dejo, ha llegado un momento que dejo de hacer cine, ya no quiero que la imagen. ¿Pero cuántos Ya. años tenía Cary Grant en esta película? Pues cerca de 70, ¿no? ¿No fastidias? Tanto no. 60 y, 60. 60 y muchos, ¿no? 59. Sí, 60 por ahí. y algo. Sí, yo creo que iba con el siglo, más o menos. Pues aparenta, Entonces, a mi modo va de con ver, el siglo que no lo 59. sabía, unos 40 años. Bueno, no, eso ya... Pero... 59. Pues sí.